Yo no voy a darle muchos versículos el día de hoy, le pido por favor que tomen nota. Lo que se le voy a decir, se lo voy a decir relativamente rápido porque Jesucristo tenía una forma de comunicarse o de hablarle a las multitudes, y esto era a través de qué, no sé si saben, las parábolas. Yo no voy a hablar de ninguna parábola de la Biblia en el día de hoy, pero les voy a contar la historia de una familia con la cual yo me identifico en muchas cosas, no en todo evidentemente. Todos nosotros somos diferentes y tenemos vidas distintas, situaciones distintas, etcétera. Pero bueno, les pido por favor que despejen su mente, olvídense del tiempo, de si me tengo que ir, si no me tengo que ir, que si tengo que hacer, que si mañana. Ahorita el momento es solamente para Dios. El título de esta enseñanza para el día de hoy se llama Bajo la nube. En Salmos 119, 105, y voy a abrir esto con la palabra de Dios. Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Todos conocemos este salmo, es uno de los más famosos. Lámpara es a mis pies tu palabra. Una lámpara que nos da a nosotros luz, y esa misma luz nos da una visión, ¿verdad? De lo que hacemos, podemos hacer. Y lumbrera a mi camino, y es el ver en dónde estamos o ver hacia dónde vamos, dándonos a nosotros ¿qué? Esa luz, seguridad. Esa luz, y estamos hablando aquí de la luz del Dios Santo y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nos da seguridad. Todos los que estamos aquí no estamos ajenos a tribulación o a problemas e inconvenientes en nuestras vidas, y muchas veces los afanes del mundo nos distraen de la voluntad del Dios Santo. Los desafíos son variados para cada persona en particular, y en ocasiones puede presentarse simultáneamente. Hay veces que sentimos que todo nos viene al mismo tiempo, sin tregua. Incluso cuando creemos mantener todo bajo control, cuando creemos que estamos en paz, ¿verdad? Empiezan a sucedernos cosas y vemos que todo comienza a complicarse de tal manera que pareciera que no podemos resolverlo, que tenemos grandes problemas. Pero ¿saben qué? Dios es bueno siempre, y para siempre es su misericordia. Y Él es el Dios eterno, por eso es desde siempre y para siempre. Ahora, ¿cuáles son nuestras convicciones y qué determina nuestras decisiones en momentos difíciles? ¿En qué creemos y a qué le damos nosotros valor e importancia en nuestras vidas? Esta es una pregunta personal que se las hago a cada quien se dé su propia respuesta y medite en ello. ¿Está Dios de primero en nuestras vidas o buscamos el rostro de Dios y conocemos sus nombres? Porque Dios tiene más de un nombre. Dependiendo de la majestad que Él ejerza en su momento, tiene distintos nombres. ¿Entienden ustedes o han meditado alguna vez? Porque la palabra dice, ¿por qué podemos decirle Abba Padre? ¿Alguno de ustedes se ha preguntado en algún momento por qué dice la palabra que podemos llamarlo Abba Padre? ¿Tienen idea? ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una relación íntima y personal, ¿verdad? Yo no vengo y le digo a Ernesto ni papito ni papá, y tampoco se lo voy a decir, así que no lo espere. Entonces, yo le digo papá, papi, papito, así como me dicen mis hijos a mí. ¿Por qué? Porque hay una relación íntima, estrecha. Mi hijo me conoce y yo conozco a mi hijo. Yo sé lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que le agrada, lo que le desagrada y viceversa. Cuando hay esa relación tan cercana, entonces nosotros al Padre Celestial le podemos decir Abba Padre. Bueno, voy a contarles una historia que espero los haga meditar
razonar y entender que este mundo y sus corrientes nos separan y nos alejan de la voluntad de Dios, distrayéndonos del camino en el cual debemos andar. Esta es la historia de una de las tantas familias del pueblo de Israel que fueron liberadas bajo la poderosa mano de Dios de la esclavitud de los egipcios y que luego peregrinaron por 40 años como nómadas por el desierto del Sinaí por la dureza de sus corazones. Evidentemente todo esto comienza con ¿qué? Dios escoge a Abraham, hace pacto con Abraham, la promesa. Después viene Abraham, Isaac, Jacob, su nombre es cambiado a Israel, que tiene un significado muy distinto. Posteriormente de Israel salen las 12 tribus de Israel y por eso Dios en su palabra dice, cuando le habla a Moisés, dile a los hijos de Israel. Cada vez que Dios quería hacer un énfasis serio, dile a los hijos de Israel. Entonces, los hijos de Israel fueron a parar a Egipto porque mediante José, en una hambruna que hubo, Dios en su soberanía salvó no solamente al pueblo de Israel, sino prácticamente que al mundo entero de la inanición. ¿Por qué? Porque puso a José en Egipto y él era después de Faraón y había que comer. Posteriormente José perece, se levantan otros faraones que no conocen a José, el pueblo de Israel es esclavizado, ya esto lo había dicho José, y Dios, la palabra dice que Dios se acuerda del pacto que había hecho con Noé y encomienda a Moisés para rescatar al pueblo de Israel, ¿de qué? De la esclavitud. Entonces, ya toda esa parte la tenemos. También en el momento que el pueblo de Israel sale al desierto, había una nube, ¿verdad?, que los cubría de día y como columna de fuego que los protegía de noche. Entonces, como le dije, esta es la historia de las tantas familias del pueblo de Israel y esta es la familia Benjamín. Este es un apellido judío, sí, que significa hijo de mi pueblo. Y son una típica familia judía conformada por Felipito, que trabaja en la ganadería y es temeroso de Dios, y en sus ratos libres cuenta a sus hijos de su pasado cuando vivían en la tierra de Egipto y eran esclavos de Faraón. Su esposa es Rebeca y se conocieron antes de salir de debajo del yugo de los egipcios. Posteriormente se unen en matrimonio y durante el éxodo por el desierto del Sinaí son padres de 3 niños, los cuales son Salomé, que tiene 12 años, Santiago, que tiene 10, y Asiel, que tiene 7 años. Los Benjamín son una típica familia del pueblo de Israel que llevan ya 14 años, 3 meses y 6 días bajo la dirección del patriarca Moisés por el desierto del Sinaí y se dirigen a la tierra prometida. Desde que salieron de Egipto, una nube los guía de día y como una columna de fuego los cubre de noche, y la filosofía del Éxodo es sencilla. Si la nube se queda quieta, todo Israel acampa bajo la nube. Si empieza a moverse, todo el campamento se levanta para seguir la travesía como nómadas según la guía del Dios Altísimo y la dirección del ungido de Dios, Moisés, hasta nuevo aviso. Nadie se sorprende por esto, debido a que es la única rutina que desde hace años la familia Benjamín ha crecido en el desierto. Lo único que altera la rutina semanal es cuando los atalayas tocaban el shofar avisando que la nube ha comenzado a moverse para así retomar el éxodo, siendo esta el primer GPS o GPS de la historia, y nosotros pensamos que somos modernos. Algunos teólogos se preguntaron por qué Dios los mantuvo en movimiento por el desierto durante 4 décadas. Si esta era una travesía de aproximadamente, y no sé si ustedes lo sabían, yo lo supe fue después, era una travesía de aproximadamente unos 10 días. Ellos pudieron haber llegado a la tierra prometida en aproximadamente 10 días.
Y como ya les comenté, fue por la dureza de sus corazones, y en otras palabras, por sus creencias e incredulidad, el cual ellos, porque ellos salieron de Egipto, pero Egipto no había salido de sus corazones. Egipto tenía muchos dioses, y una de las razones por la cual Dios dice que se acuerda del pacto que había hecho con Abraham es porque ellos habían desviado sus corazones a los dioses de Egipto. Ellos ya se habían acostumbrado a la vida y a los dioses de Egipto. Los egipcios tenían dioses para todo, para el ganado, para la cosecha, para la comida, para el río Nilo, para todas las cosas ellos tenían un dios. Por eso Dios en su soberanía manda esas 10 plagas, y esas 10 plagas no es que sucedió en un mes, esas 10 plagas sucedieron aproximadamente en un año. En un año Dios demuestra la soberanía del Dios verdadero para que ellos vean que los otros dioses no son nada, que Él es el verdadero Dios. Entonces, se cree que el vórtice de la nube, una de las cosas que también suceden en el desierto, y se preguntaron por qué no los dejó sentarse en el lugar fijo, y en cuanto a este último concordaron que era un tema de salubridad, porque es verdad, bueno, si los tengo en el desierto y los voy a tener tanto tiempo, los asiento en un lugar fijo, pero era cuestión de salubridad. Y en el desierto no había sistemas cloacales, ni de aguas negras, ni de aguas limpias, ni nada de esto. Es decir, para aproximadamente en ese momento 5 millones de personas no había sistema sanitario, y todo sin contar lo que hacían los animales. Entonces esta era una de las razones por la cual en su omnisciencia siempre los mantenía en movimiento. Se cree que el vórtice de la nube reposaba sobre donde estaba el arca del pacto. Ustedes saben que el monte Sinaí se entregaron las tablas con los mandamientos, y posteriormente fue hecho el arca de pacto donde estaba la presencia de Dios. Y cuando los atalayas veían que empezaban a levantarse, entonces era el momento de tocar el chofar. El chofar es como una especie de trompeta, pero está hecho a través del cuerno de un carnero, la cual era hecho con cuerno de carnero, y al oírlos todos el sonido del chofar, y en especial Moisés, era el momento para retomar el éxodo, y apenas la nube empezaba a moverse, se escuchaba, yo voy a tratar de hacer el sonido, no vayan a reírse. Ellos trataban de hacer, ellos sonaban el chofar y sonaba algo como que... Cuando ellos escuchaban el chofar, empezaba con una cantata, con la palabra escrita, lo que ya está, hoy está escrita, pero con la palabra de Dios, porque también esto se utilizaba para memorizar la palabra de Dios. Y esto estaba en Números 10:35, y dice así: levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia lo que te aborrecen. Y ahí seguían. Esta era la manera más efectiva de movilizar a todo el pueblo de Israel, porque todos empezaban a cantar la misma canción. Evidentemente, para esos tiempos que no existía la tecnología, ni speaker, ni corneta, la gente empezaba a cantar hasta que llegaba a lo último de lo que estaban en los bordes de las tiendas. Y de esto se trata la vida de los benjamí. Pero algo serio va a ocurrir en las vidas de esta familia y que los va a marcar para siempre. Y todo comenzó con una conversación privada a la hora de dormir, alrededor de las 10 de la noche, entre Rebeca y Felipe, y es Rebeca quien inicia diciendo: mira, Felipe, estoy harta de dar vueltas, además de que nunca lleguemos a ninguna parte. Y esta frase así de la nada espabila y le quita el sueño a Felipito. Y por un instante piensa, bueno, que se trata de un desfase hormonal,
una menopausia adelantada o precoz, o como decimos nosotros en mi tierra, le pegó la luna. Pero ella insiste, no estoy dispuesta a ser más una nómada por el desierto, y esto lo dice de una forma iracunda, molesta y muy en serio. Felipe trata de calmar su ánimo, diciéndole, bueno, recuerda que nos dirigimos a la tierra que Dios nos prometió y no creo, que deba faltar mucho, porque ya hemos caminado bastante. Rebeca dice, ¿se podría saber cuánto es tu concepto de mucho y decirme cuánto entonces nos falta? ¿Es que quieres caminar otros 14 años más y yo criando mis hijos entre la arena, comiendo maná diario? Ya no sé cómo más prepararlo, maná frito, maná guisado, arepas de maná. Estoy aburrida de comer siempre lo mismo. Yo quiero un futuro diferente para mis hijos. Yo quiero un sitio estable. ¿Está mal? Está mal, o mejor dicho, no está mal que una madre quiera un sitio estable, ¿verdad? Y de cierta manera nosotros podemos entender lo que había en su corazón, ¿verdad? Ella quiere sentirse estable, quiere tener su propio lugar, y Felipe trata de conciliar la situación. Pero Felipe le dice, te entiendo, pero tú sabes que estamos bajo la nube de Dios, al igual que el resto del pueblo, y no debemos hacer lo que queremos. Y ella insiste. Y ahora aquí empiezan una serie de preguntas que son retóricas. ¿Acaso está mal que yo piense en nuestros hijos? ¿Crees que Dios me va a fulminar porque yo ame a mis hijos? ¿Está mal pensar por una vez solo en nosotros? Y aquí es cuando el adversario, al igual que como hizo con Eva, siembra aquella duda y ella dice, Feli, ¿no te parece un poco raro que nunca lleguemos a esa tierra prometida? Estamos dando vueltas desde hace 14 años. Es más, sabes que soy muy detallista y sí, por eso te enamoraste de mí. Y eso lo hago, y eso es lo mejor que has hecho en tu vida. Me he dado cuenta de que estamos dando vueltas en círculo, y ¿sabes cómo lo sé? Porque he visto la misma roca ya más de 12 veces. Yo sé que estuvimos acampando aquí en algún momento del pasado, y Felipe responde, ¿qué quieres decir, gorda? ¿Cómo que gorda? No, mentira. Lo que quiero decir, y esto es Rebeca otra vez, lo que quiero decir es que ¿quién nos asegura que Moisés está en sus cabales? ¿Qué tal si el sol le quemó las neuronas? Está bien que en el principio tenía buenas intenciones, pero ahora estamos a merced de un loco idealista. ¿Qué tal si todos estamos detrás de un dictador? Pero Felipe tiene muchos años de casado y hace tiempo que él decidió en su matrimonio ser feliz, a tener la razón. Rebeca ya no quiere avanzar con la caravana, quiere quedarse aquí y ya no hay más de qué discutir. Y antes de darse la vuelta para dormir le dice, Felipe, cuando la nube se vuelva a mover, puedes irte tú solo, porque yo y los niños nos quedamos aquí. Así que tú decides. Pasan un par de días, no se vuelve a hablar más del tema. Felipe piensa, bueno, debe ser que le pegó la luna, ya se calmó, ya se le pasó, necesitaba desahogarse, pero no fue así. Pasan un par de días y al tercer día suena el chofar de los atalayas, ¿verdad? Entonces, suena el chofar de los atalayas esa mañana, ¿verdad? Temprano, anunciando que la nube empieza a elevarse y comienza la rutina que ya todos conocen y que hay que prepararse para continuar el éxodo. Y Moisés empezaba con la cantata, ¿verdad? Empieza, levántate,
Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia lo que te aborrecen. Y todos empiezan a cantar, y todos empiezan a moverse, exceptuando la familia Benamí, y los vecinos quedan atónitos porque nadie nunca había osado en hacer algo como eso. Desde que salieron de Egipto e iniciaron el éxodo hacia la tierra prometida. Muchos se acercaron a preguntarles el por qué hacen eso si nadie en muchos años había osado hacer algo como eso, y mucho menos cuando Moisés comenzaba a cantar y sabiendo que todos vamos al mismo destino. Entonces don Benamí, un poco avergonzado, trata de dar algunas explicaciones sin tratar de culpar a Rebeca y dice: es que estamos cansados y yo no comparto la visión de la mayoría, pero ellos quieren saber, ¿verdad?, más detalles de esa decisión tan repentina que han tomado Felipe, y él, para no dar más explicaciones, cierra con la frase con la que no requiere ningún debate, ¿verdad? Y cuando una persona no quiere que le den una respuesta de vuelta ni en contra de lo que está diciendo, entonces está la frase: bueno, es que en realidad Dios me habló. Dios me habló que ya yo no necesito congregarme, Dios me habló que ya no diezme o comparte abundantemente, que le dé a los pobres cuando quiera. Dios me habló que cambie de iglesia, porque bueno, es que aquí no me escuchan, no me siento bien. Entonces, dice así: pero sus amigos del círculo más íntimo, de la familia, que quiere saber exactamente por qué, y Felipe les dice: bueno, es que no estamos muy contentos con el liderazgo de Moisés y lo amamos, de verdad lo amamos, pero la verdad que bueno, tú sabes. Y un viejo amigo de los Benamí dice: haces bien, Felipe, haces bien. Yo también estoy considerándolo y no lo he hecho porque no he hablado aún con mi familia. Pero un día de estos también me voy a quedar, tal vez no aquí, pero más adelante, quiero saber, quién sabe. Porque me enteré de algunas cosas en Moisés que tampoco comparto, y esto es para que estés orando, ¿ok? Solamente te lo digo para que estés orando, nada más. Pero lo cierto es que todo el pueblo se pregunta por qué los Benamí no se mueven, pero ellos ya han decidido quedarse y se mueve todo el pueblo desde la mañana, del amanecer hasta las 2 de la tarde, y es cuando entonces empiezan a moverse, ¿verdad? A empezar el camino. Cuando ya casi empieza a caer la noche y el último rayo de sol se oculta tras la montaña y la silueta de las últimas familias del éxodo se desvanece sobre el horizonte, y los Benamí están a la puerta de su tienda solos y con sus animales, quedando silenciosamente en medio de la nada y ahora en la calma absoluta. Felipe respira hondo, llena sus pulmones de aire fresco, piensa por dentro de sí, como cuando se tiene esa sensación extraña de si realmente uno tomó una decisión acertada o no. Y cuando nos sentimos así, nosotros tratamos de justificar las decisiones que tomamos diciendo: bueno, en este caso Felipe dice: no está tan mal después de todo, Rebeca tenía razón, en primera instancia ya no tengo que depender de una nube que les diga qué hacer, y tampoco de Moisés o de su locura, si acaso la tuviera. Ya no tienen que soportar a vecinos molestos que ven si hacen o si no hacen. Ya oscureció y es casi la hora de ir a la cama. Sin embargo, cuando Felipe observa el rostro de Rebeca, ella estaba agradecida por el apoyo de su esposo en una decisión tan trascendental. Rebeca piensa que finalmente él ha prestado atención a una de sus sugerencias. Todo estaba bien, hasta que Salomé, su hija de 12, por primera vez pronuncia una frase que jamás dijo en sus 12 años de vida.
habiendo nacido en el desierto y vivido durante toda su vida en el desierto, en el Éxodo dice, mamá, hace un poco de frío, ¿no? Espero que les esté gustando la historia que les estoy contando. Le hago una aclaración, esto no sale en la Biblia. Alguien escribió la historia y se adapta perfectamente a lo que va sucediendo, algo que sucedió probablemente con una familia del pueblo de Israel, pero en primera instancia no me vean a mí, sino ubíquense en la historia, en lo que está sucediendo, en lo que le sucede a esta familia que pudiera haber sido cualquiera. Entonces, Salomé rompe el silencio con algo que no había dicho jamás en su vida desde que nació y había vivido en el desierto, y le dice, mamá, hace un poco de frío, ¿no? Es cierto, la temperatura no ha dejado de bajar esta noche, entonces Rebeca abriga a su pequeño, le pone una manta encima a Santiago y a Asiel, que no paran de temblar porque apenas se metió el sol, empezó a bajar rápidamente la temperatura y ese frío que atraviesa los huesos y que atraviesa la tienda como si no hubiera nada, como que si estuviesen a la intemperie. Es ese frío que pareciera que no se puede disipar ni siquiera con una fogata. Al principio, los incrédulos detractores de la palabra de Dios y conocedores del conocimiento humano afirmaron que nunca existió un éxodo, porque ellos decían que ningún mortal hubiera resistido las altas temperaturas diurnas del desierto y las bajísimas temperaturas nocturnas del desierto. Para hacer un paréntesis, yo pensé que en el desierto solamente hacía calor, se fuese de día o de noche, pero no. Vi un programa donde un pajarito pequeño se postraba sobre una rama, no sé si era un cactus o algo así, y ahí se quedaba toda la noche, le salían las cositas del hielo así, como las estalactitas, esperando solamente que amaneciera. Y cuando amanecía, eso se le derretía y volvía. Entonces, en base a lo que acaba de decir, es decir, durante el día te puedes insolar, pero por la noche te congelas literalmente. Y así alegan estos detractores que era imposible que el pueblo de Israel haya podido sobrevivir durante 40 años en el desierto por las condiciones extremas de un desierto inhóspito, con un calor abrasador que hacía durante el día y además no tenían para el frío de la noche, ropas térmicas que le pudieran ellos soportar las bajísimas temperaturas que hacía por la noche. Lo que no sabían estos ateos, y tampoco lo habían notado los benjamín, es que, porque cuando ellos salieron del desierto de Sinaí, desde la esclavitud de Egipto, esa nube estuvo con ellos, desde que salieron hasta que llegaron hasta la tierra prometida. Entonces, lo que no sabían estos ateos y tampoco habían notado los benjamín es que la nube de gloria de día era como un gran paraguas que le daba sombra y los protegía del sol. Y de noche era una columna de fuego y esta mantenía la temperatura ideal en todo el campamento del pueblo de Israel. De manera que la columna de fuego calefaccionaba todo el campamento, y ahora que la nube se fue con el resto de Israel, porque ellos decidieron quedarse, no hay calefacción esa noche para la familia benjamín. Dicho de otra manera, los benjamín acaban de perder el fuego y es la primera señal de salirse de debajo de la voluntad de Dios. Los benjamín acaban de perder el fuego. Y en el caso nuestro, pudiéramos hablar, porque no estamos en un desierto, podemos perder nuestro fuego espiritual. Y si a ver vamos, nadie se enfría de la noche a la mañana. Porque cuando, por ejemplo, dice fulano cayó en pecado, no era que iba, Cristo es mi dulce, y se cae. No es así. ¿Por qué dice que nos caemos? Porque para nosotros estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. El que decida pararse e irse es su propio albedrío, su propia voluntad.
Entonces, como le dije, no es que una persona se va cantando y cae, sino que no discierne qué honra y qué no honra al Dios Altísimo. Y al alejarnos de la voluntad de Dios para con nuestras vidas, caemos en la trampa y nos apartamos de la soberanía del Dios Santo. Entonces, Dios a nosotros nos enseñó qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo, y a discernir entre lo que es, digamos, una mentira y lo que no es mentira. Nosotros tenemos discernimiento, y eso fue lo que le pasó en el huerto del Edén, ¿verdad? Esa falta de discernimiento, decir, bueno, esto honra a Dios, esto que yo estoy haciendo, o esto no honra a Dios, y ahí tomamos una decisión. Y así, sin nosotros querer, dejamos que el día a día, ¿verdad?, el mundo nos distraiga de buscar el rostro de Dios para levantarnos a nuestras rutinas y responsabilidades como hombres y mujeres de familia. Todo el mundo tiene aquí vida, que no incluimos a Dios en nuestra vida desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Simplemente nos paramos, nos acostamos pensando que voy a hacer el día siguiente y nos levantamos que voy a hacer durante el día, pero no incluimos a Dios. Y ya no deseamos ni siquiera congregarnos, porque somos como ese leño encendido que al apartarse un poco se va apagando hasta que ya no arde. La familia Benamí pasa la peor noche de sus vidas, siendo la más fría y la más glacial, y solo esperan los primeros rayos del sol de la mañana como un regalo. Rebeca, al amanecer, sale envuelta en todas las mantas que tenía a buscar el maná diario para el desayuno, porque piensa que después de pasar una helada y mala noche, un desayuno caliente y nutritivo les devolverá el calor al cuerpo y les levantará el ánimo. Pero la mañana también les tiene reservada otra amarga sorpresa, pues tampoco hay maná para el desayuno. Ella que se quejaba tanto del maná, que estaba obstinada, bueno, ahora no hay maná. El maná para el desayuno. Y Felipe dice, es imposible que no haya maná, tiene que haber caído con el rocío de la mañana, pero si en 14 años jamás nos faltó de comer. Y lo que ignoraban los benamí es que el maná, que era el pan del cielo, provenía de esa misma nube de Dios que estaba sobre el campamento. Así que la matemática era simple, no nube, no maná. No nube, no hay provisión del Dios Altísimo. ¿Por qué? ¿Porque Dios se alejó? No, tú decidiste alejar. Lo primero de apartarse de la voluntad de Dios fue el frío, y lo segundo de haberse apartado apartado fue que no hay provisión de Dios. Y el mundo nos engaña apartándonos del Dios y Padre Celestial con nuestro vivir diario. Y quiero que se enfoquen en esto. Muchas veces nos preocupamos por nuestras cosas, nuestra casa, pero no buscamos el tiempo para Dios. Entonces, con nuestro vivir diario, sin tener para orar, sin tiempo para leer la palabra de Dios, sin entender, sin meditar lo que Dios engrandeció por sobre todas las cosas, que es su santa palabra. Y que la palabra también es viva y eficaz, la cual debemos aplicar, declarar y proclamar lo que escrito está. ¿Para qué? El propósito, para que podamos conocer el corazón y la fidelidad del Padre Celestial. Hay un dicho que dice, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿cierto? Bueno, pero con todo y eso se dice que Felipe, en su carne, Felipe tenía corazón hispano. No, yo voy a resolver. Y los hispanos resolvemos y estamos acostumbrados a sobrevivir. Entonces Felipe le dice a Rebeca, está bien, no hagamos un drama de esto, tal vez Dios quiere que ayunemos y por eso no ha caído maná, porque Dios nos pide ayunar. El pobre Felipe cree que Dios está tratando con ellos como aquel que se desobedece y le gustaría que Dios, porque esos son los pensamientos nuestros, le gustaría que Dios dijera por ellos, pero que Dios no está diciendo nada de eso. Porque esto ya no tiene nada que ver con Dios,
¿verdad? Fue una decisión que ellos tomaron, ¿cierto? Ya que esto fue una decisión tomada por ellos con su libre albedrío y en una situación generada por ellos mismos. Esto no solo es desobediencia, sino falta de, y esto lo dice la palabra muy claro, renovación mental. La renovación mental tiene tres cosas que nosotros debemos considerar. No les voy a enseñar nada de renovación mental ahorita, pero solamente les voy a dar los tres tips. La renovación mental tiene que ver con nuestra identidad, con nuestra posición y con nuestro estado. Nuestra identidad, así como Satanás, lo primero que hizo al tentar a Jesucristo, ¿qué fue? Así que tú eres hijo de Dios. Primero, lo primero que nosotros tenemos para renovar la mente es nuestra identidad. ¿Quiénes somos? Somos hijos del Dios Altísimo. Lo segundo, posición. Estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y lo tercero, que eso ya no depende de Dios, nuestro estado. O sea, ¿tienes tu comunión con el Dios Santo y con nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Si tú no tienes comunión, entonces no has renovado tu mente, no has entendido que debemos caminar recto porque Él es santo, ¿verdad? Y que nuestro Señor Jesucristo nos vino precisamente a enseñar, pisa aquí, pisa aquí, pisa aquí, es lo único que tenemos que hacer. Él hizo todo, nosotros lo único que tenemos que hacer es caminar con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, ahora, volviendo al tema, ahora, un ser humano puede estar sin comer un periodo considerable, pero sin agua solo 3 días. Y 3 días, y eso es largo, puede ser hasta menos. Rebeca dice, bueno, tal vez Felipe tenga razón, solo debemos beber agua, pero al salir el sol, todo vestigio de humedad o de agua que hubiese ya se evaporó. Porque cuando el sol sale y calienta, calienta rápido. Ustedes saben que hay una parte en el Éxodo que está en un desierto no hay agua, pero Moisés golpea la piedra y brota el agua, y así hizo para que el pueblo de Israel tuviera agua en donde fuera que estuviesen. Según dicen que la falta de agua, el pensamiento racional se va desvaneciendo. Y ahora entiendo por qué cada vez que estoy hablando con mi esposa me dice, ¿tomaste agua? Cuando el cuerpo no recibe agua, comienza a deshidratarse. Esto puede llevar a problemas como fatiga, mareos, confusión y falla de los órganos. El agua es esencial para para regular la temperatura, la digestión y la eliminación de toxinas de nuestro cuerpo. Sin suficiente agua, el cuerpo humano no puede funcionar correctamente, ya que dificulta la circulación sanguínea y afecta la capacidad de concentración. Una de las cosas que dice la palabra es que de nuestro Señor dice que van a correr ríos de agua viva. O mejor dicho, sin suficiente agua el cuerpo humano no puede funcionar correctamente, ya que dificulta la circulación sanguínea y afecta la capacidad de concentración. El cuerpo humano pierde agua a través de la respiración, la transpiración y la orina, por lo que es vital que repongamos el agua en nuestros cuerpos para que funcione perfectamente. Diciéndole esto, entendemos que el agua es vital para todo ser viviente, y así debería ser para cada uno de nosotros, porque no solamente los seres humanos necesitamos agua, las plantas, los animales, todo ser viviente. Entender la importancia de estar delante de la presencia del Dios Altísimo, ¿verdad? Él es nuestra fuente de agua viva. Porque el mundo nos bombardea con cosas que nos distraen de nuestras vidas, alejándonos de delante del Padre Celestial, y estas cosas empiezan a amargar nuestras vidas y a entristecernos, quitándonos la alegría de la vida. ¿Por qué? Porque tenemos estrés, que necesitamos esto,
o porque queremos aquello y nos va quitando el tiempo y la alegría de lo sencillo de la vida. Nos vamos complicando, metiéndonos en problemas y hasta en deudas que no necesitamos. Pero todos sabemos quién creó la vida, ¿cierto? Y si Dios es el creador de la vida, ¿no sabe Dios qué necesitamos? Jeremías 2:13. Solamente tomen nota, no necesitan. Jeremías 2:13. Porque dos más le ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y a muchas veces las aguas de esta cisterna están contaminadas, tristemente. Volvemos a la historia. Transcurre el día y los benjamí aún así no han perdido la esperanza, pues cualquiera puede tener un mal día y quizás mañana sea todo diferente. Y aunque no haya tampoco nada para cenar, porque Dios le proveía diariamente, ¿verdad? La familia esa noche se reúne tomándose de la mano para hacer una breve oración y comienza Rebeca antes de la oración. Dios no se pudo haber olvidado de nosotros, le servimos por 14 años. Nuestro Dios y Padre Celestial no nos califica por promedio. Es decir, es como si Dios dijese, bueno, está bien, estás siendo rebelde, te has alejado de mí, es la primera vez, pero no puedo negar estos años que tuviste fidelidad conmigo. Y poniéndolo en la balanza, te permito este pecadito, no, te lo acepto. Y díganme ustedes conocen la vida del rey David? ¿Qué sucedió con el rey David con Salomé, la mujer de Betsabé, la mujer de Urías? Tuvo consecuencias. Y él era, en la Biblia dice, y él era conocido porque tenía un corazón para Dios. ¿Había una persona que amara más a Dios que el rey David? ¿Y Dios le dejó pasar el pecado? No se lo dejó pasar. Él se humilló, se arrepintió, porque hay que arrepentirse. Por eso sí, la palabra dice que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, pero cuando nos arrepentimos de corazón, y se arrepintió y se humilló, y aún así tuvo consecuencias. Porque el pecado que había cometido era para que él muriera, pero Dios lo perdonó. Una mala decisión puede arruinar una vida de buenas decisiones y desviarnos del camino. Felipe trata de comenzar una oración después de esto y Rebeca lo vuelve a interrumpir porque se da cuenta de que Salomé está más roja que de costumbre y su piel se ve como quemada. Y al acercarse le descubre con asombro que la niña arde en fiebre y también así Santiago y Asiel. Supongo que con el frío que hizo en la noche, después no se quisieron quitar el sol a ver si recargaban. Entonces, así estaba en fiebre también Santiago y Asiel, pero también dicen ellos que le duele la cabeza. Entiende Rebeca que esto es producto de una insolación y de no tener agua. Recuerden que no tenía agua, no habían bebido agua en todo el día. Rebeca le dice a Felipe, en 14 años el sol nunca nos hizo daño y mucho menos nuestros hijos. Pero lo que ella no tuvo en cuenta es que el filtro solar para sus hijos y todo era la nube, siendo esta la cuarta señal de haberse apartado de la nube. Vayamos a Oseas 4:6 y Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. En la antigüedad, los patriarcas eran quienes asumían las funciones de sacerdote para con su familia. Recuerda que la tribu de Leví, que eran los sacerdotes escogidos por Dios, es precisamente en Éxodo, pero antes de todo eso no existía la tribu de Leví ni nada de esto. Entonces el hombre, la cabeza de la familia, era el sacerdote de su casa. Entonces
En la antigüedad las patriarcas eran quienes asumían las funciones de sacerdote para con su familia, y tal como lo muestra el Antiguo Testamento, así fue con Noé, con Job, con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y es eso, por esto, que no solo debemos caminar delante de nuestro Dios y Padre Celestial, sino también caminar con nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús, enseñándoles la palabra de verdad a nuestros hijos y que conozcan y reconozcan al Dios vivo y verdadero, quien es el camino a la verdad y a la vida. Esas no fueron las palabras de nuestro Señor y Salvador. Salmo 127:1. Y esto lo tenemos que tener muy en claro. Le estoy dando pocos versículos, quiero que vayan con eso en su mente y en sus corazones y mediten lo que dice la palabra. Si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que lo edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Entonces, ¿está en nuestras manos el prosperar o tener éxito en la vida? ¿Qué responden? ¿Está en nuestra mano tener éxito en la vida? Está en nuestras manos siempre y cuando busquemos a Dios, porque si no tenemos a Dios, es como agua que se van por entre los dedos de nuestras manos. No va a haber manera, por más que nos esforcemos, de que se mantenga. Nuestra suficiencia siempre va a ser Dios, y la roca firme que nosotros tenemos es Cristo Jesús. En Mateo 11:28 dice, y esto lo dijo nuestro Señor Jesucristo, y esto es algo que yo quiero que ustedes mediten cuando están en esas situaciones en el que tú dices, pero bueno, Dios mío, ¿cómo yo resuelvo esto? Estoy en este problema que no sé ni cómo entré ni cómo salí. Pero Jesucristo dice, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo, Jesucristo, los haré descansar. Muchas veces tomamos decisiones sin consultar a Dios, apartándonos de nuestras vidas. Y también nos preguntamos por qué nos suceden estas cosas y por qué Dios no escucha mis oraciones. Rebeca entonces finalmente ve la luz y entiende, así como cuando el hijo pródigo, ¿verdad? Ella por su libre albedrío se apartó de debajo de la nube porque pensó en su corazón, yo no necesito a Dios. Pero para nosotros hoy en día, porque en ese tiempo no estaba disponible el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero hoy nosotros tenemos Espíritu Santo entre nosotros, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo, este Espíritu Santo, es como un mapa. Y no es solamente un mapa, es el mapa del tesoro. Pero si nosotros estamos buscando un tesoro y Jesucristo es nuestro mapa, ¿qué se supone que debemos hacer? Seguir las instrucciones que dice el mapa, ¿cierto? Si el mapa te dice dobla a la izquierda, usted dobla a la izquierda. Si el mapa te dice sube, sube. Si va, etc. Tenemos que seguir ese mapa si queremos conseguir ese tesoro. Y eso está representado en nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Entonces, para nosotros hoy en día, nosotros le pertenecemos a nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, quien es nuestro Señor, siendo Él como un mapa del tesoro para ir por el camino de la verdad y la vida delante de Dios, del Dios Santo y Padre Celestial. La familia Benamí ya saben que no necesitan decir nada más y está por demás decir otra palabra, y empiezan a armar sus maletas lo más rápido que pueden. Unas cuantas horas les sirvieron para entender el amor y el cuidado que tiene nuestro Dios y Padre Celestial, además del precio, debemos entender el precio que pagó nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque antes no había acceso al Dios Santo, y Él pagó el precio para que tuviéramos acceso directo al lugar santísimo, delante de la potestad del Dios Santo. Deciden rápido tomar lo que pueden para unirse a los demás bajo la nube, y tal vez si corren o caminan toda la noche los alcancen. Así es el mundo.
nos desvía la mirada de lo que realmente debemos mirar con atención y nos distrae con cosas que nos parecen una prioridad en nuestras vidas. Y el mejor ejemplo que tengo para eso es cuando Jesucristo vino caminando sobre el mar y Pedro le dijo que si era él que lo llamara para caminar sobre el mar. ¿Y qué fue lo que pasó? Pedro no caminó. Mientras él mantuvo la mirada en Jesucristo, él caminó, él dio sus pasos. Y no estamos hablando que dio 3 pasos, debe haber sido algo como así, supongo yo. Pero cuando él se enfocó en el ruido, en las olas, en todo lo que sucedía a su alrededor, entonces ¿qué fue? Y dijo, sálvame Señor. Entonces nosotros no podemos quitar nuestro enfoque de nuestra vida en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, el mundo nos desvía, ¿verdad? Cuando el mundo nos golpea con las cosas, porque el mundo no nos trata con sutileza, el mundo nos va a alejar y después nos va a dar con todo lo que tiene. Cuando el mundo nos golpea, nos damos cuenta de que hay muchas cosas que sin la bendición de Dios son irrelevantes, y son estupideces. Ya no me importa si tengo la escuela aquí mismo, si tengo la dirección, si tengo que estar criando a los niños en la arena. Imagínate lo que debe haber pasado por la mente de Rebeca. Y esos pensamientos le sucedieron a Rebeca y todo aquello que hizo que tomara la decisión que lo llevó a esto se volvió superfluo y banal. Banal sin ningún valor. Ella piensa que ahora todo eso le parece una bobería, porque otro día más así, sin estar debajo de la nube, ¿qué va a suceder? Va a destruir a toda la familia, los va a destruir, no va a quedar nada. Entonces, cuando aún no han terminado de armar las maletas, escuchan a lo lejos. Entonces Felipe se le iluminan los ojos y dice, Rebeca, tal vez alguien nos echó de menos o Moisés envió a alguien a buscarnos, así que rápidamente sale de la tienda y al ver desde lo lejos nota que son bandidos y forajidos. Moisés no mandó a buscar a nadie. Dios, cuando nosotros tomamos nuestras decisiones, no va a mandar a nadie si nosotros no queremos volver. Pero bueno, Dios es misericordioso y dependiendo del amor, bueno, no, Dios tiene todo amor. Probablemente mandará a alguien a decirnos algo. Entonces, así que rápidamente sale a la tienda y al ver lejos nota que son bandidos y forajidos que buscan a aquellos rezagados que se apartaron de las caravanas y son un blanco fácil. Le dejo a su imaginación todo lo que le puede suceder con gente desalmada como esta, porque cuando el adversario manda a sus secuaces puede pasar cualquier cosa. La leyenda dice que los benamí tomaron cuanto pudieron y se dieron a la fuga en la penumbra de la noche, en la dirección de la nube y del campamento. Y esto es una historia con final abierto. Y no sabemos si los benamí lograron llegar al campamento o fueron alcanzados por los bandidos o forajidos. Esta es la historia de los benamí. Pero, ¿saben qué? Yo he podido ver, entender, conocer y reconocer al Dios vivo y verdadero y el corazón del Padre Celestial, además del corazón de su unigénito, el amado, quien me ama tanto que cargó sobre sí mismo no solo mis pecados, sino también el pecado de todo aquel que lo haga su Señor y Salvador en su vida. Gloria a Dios. Y este es el final de la historia que yo escogí. Esa noche la luna dio todo su brillo sobre ellos, de una manera sobrenatural. Y por ende no necesitaron lámparas para ver su camino.
y así durante la noche no los podían ver desde lejos. También tuvieron la fuerza y la agilidad de andar toda la noche sin cansarse, y a la mañana siguiente llegaron al campamento todos sanos y salvos, aunque fue solamente con lo que tenían encima. Tal como la parábola de nuestro Señor Jesucristo sobre el Hijo Pródigo, Dios nos espera con sus brazos abiertos para perdonarnos, recibirnos con un beso de amor eterno, vestirnos con la mejor ropa y poner un anillo en el dedo de nuestras manos para que todos sepan que somos hijos del Dios Altísimo y del gran Rey soberano. Mi corazón es que en este día recapaciten y mediten que si estás en un frío espiritual en el que no conoces a Yahweh, que es su nombre en hebreo, este es el nombre de nuestro Padre Celestial, Yahweh, el Dios de Israel, y el mundo te está distrayendo con tu vivir diario para que no tengas tiempo de buscar su rostro y no tengas hambre por el maná, que fue ese pan espiritual, ese pan del cielo, ni sed por la presencia de Dios, porque tienes que trabajar mucho y las finanzas no gozan de buena salud, y tampoco te has dado cuenta de que tus hijos están desprotegidos por la falta de una relación íntima con el Padre y su unigénito Yeshua, que ese es su nombre en hebreo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Yeshua. Quiere decir que estás insolado y alejado de la gracia, tal como esta familia del pueblo de Israel de apellido Ben-Amí. ¿Y qué significaba Ben-Amí? Hijo de mi pueblo. Lo Ben-Amí significa hijo de mi pueblo. El Padre nos dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vayamos a Juan 6:35. En Juan 6:35 dice: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Hermanos, corran por sus vidas y asegúrense de meterse bajo la voluntad del Dios Altísimo y de caminar con nuestro Señor Jesucristo, porque según dicen las Escrituras, el Hijo del Hombre viene pronto. Esa es nuestra esperanza, que Jesucristo vuelve. Ya Él vino como un cordero, pero cuando vuelva no va a venir como un cordero. Él dice que va a venir a juzgar. El Hijo del Hombre viene pronto, y como en los tiempos de Noé, todo el mundo está comiendo, bebiendo y dándose en casamiento hasta que lo sorprendió el diluvio, y solo Noé, ¿verdad?, que era el sumo sacerdote de su familia, solo Noé y su familia fueron salvos. Hermanos, estamos en los tiempos finales y el shofar ha empezado a sonar. Ben-Amí significa hijo de mi pueblo, y el Señor Jesucristo nos invita y nos dice: ven a mí. Dios los bendiga.